Ujú. Esta vez se me olvidó, más bien, sí, ponerle los cambios. Ah, Se me pasó, dame de verdad. Me di cuenta hoy, dije, no, ahorita para ponerme a hacer eso. exacto. Aunque está fácil porque es nada más uno y uno tras otro. Sí, right. Esta es la Biblia buena, Biblia de América. Y traducir, mira, esta es la Biblia buena, la que te decía. Okay. Sí, dice, traducción íntegra de los textos originales, con introducciones, notas, mapas, cronología y vocabulario bíblico. Esta edición fue aprobada por la Conferencia Episcopal de México, Colombia y Chile. Biblia de América. Perfecto. Nueva Biblia, De la Biblia. la Casa de la Biblia se llama. Biblia de América. No, no. ¿Y sí? ¿Y sí? Ay, gracias. Ya te digo, y viene ¿Qué dice? Pero la de y está muy cercana esta a la que usamos en la liturgia. Está muy cercana. Algunas palabras, algunas cambian. Pero todo lo demás, pero están buenísimas los comentarios que traen. De veras. Y ¿Qué Biblia es, padre? Disculpe. bien, vamos a continuar con nuestra, ¿Qué Biblia es la que está recomendando, padre? es la Biblia de América, América. que es una de las mejores. Está editado por la Casa de la Biblia. Está hecho en Madrid. La casa, esta es del 90, esta es la sexta edición. Ediciones Sígueme Verbo Divino. Y está muy buena esta. Una buena traducción y sobre todo los comentarios que trae abajo. Es como la Biblia de Jerusalén. Estuve comparándolos en algunos y casi son los mismos. bueno, quería preguntar por ahí. Probablemente se sugiere la de Jerusalén para estudio, ¿no? Sí. Esta también. Casi también puede También trae muy buenos comentarios. Te digo, estuve comparando algunos y sí, son muy. Además que esta ya, como es de América, entonces ya viene con, no con el vosotros, sino con el nosotros. Sí. Muy bien. La visitación de María a su prima Isabel. Lucas 39:56. El relato evangélico de la visita de María a su prima Isabel es un cuadro rebosante de gozo y alegría, a la vez que denso en un mensaje doctrinal. Esta escena aparece a primera vista como el encuentro de dos madres, María e Isabel. Sin embargo, en la realidad profunda es sobre todo el encuentro de dos hijos, Jesús y Juan. Más aún en la mente del evangelista, Isabel, Juan, María, Jesús representan las dos economías, las dos historias, la antigua y la nueva alianza, que se encuentran y se continúan. La antigua alianza precede porque esa es la primera anunciación que ha sido, la de Juan. Pero la nueva alianza lleva a plenitud la primera,
Por eso el Mesías viene en el seno de la madre a visitar a Isabel y a su hijo para que a su contacto sean llenos del Espíritu Santo. El relato consta, por lo tanto, de una introducción, 39-40, dos escenas mesiánicas, 41-45 y 46-55, y una conclusión, versículo 56. Análisis del texto. María va al encuentro de Isabel. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Lucas pone de relieve la prontitud de María, dócil a las nociones del Espíritu Santo, emociones, M, que es movimiento, del Espíritu Santo, que la ha llenado. Esta diligencia de María supone una fe profunda en la palabra de Dios, transmitida por el ángel, una grande capacidad de desprendimiento personal y un deseo ardiente de servir al prójimo con amor y entrega. La región montañosa donde María se dirige es la montaña de Judá, distante de Nazaret, unos 140 kilómetros. La aldea se identifica generalmente con la actual Ain Karim, a 6 kilómetros al oeste de la ciudad de Jerusalén. Isabel saluda y bendice a María. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. E Isabel fue llena del Espíritu Santo. Y exclamando con voz, gran voz, dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde a mí esto, que venga la madre de mi Señor a mí? Pues he aquí que en cuanto llegó la voz de tu saludo a mis oídos, saltó de gozo el niño en mi seno. Bienaventurada la que ha creído, porque tendrán cumplimiento las cosas que se le han dicho del Señor. La Virgen es, por lo tanto, proclamada la creyente. Bienaventurada tú, o dichosa tú que has creído. Y por eso se le declara bienaventurada. Esta es la primera bienaventuranza que se lee en el Evangelio. Y es para la madre del Señor y es causa de su fe. Sí, se la declara bienaventurada. Y ella ha sido la primera gratificada con la bendición divina ofrecida a aquellos que reciben con fe la palabra de Dios y se dejan penetrar por ella en toda circunstancia. Con esto Lucas ha querido también subrayar un contraste. A Zacarías le faltó la fe, 1:20. A María, en cambio, creyó. En Isabel brilla también una grande fe. Ha sido dócil a los signos y está persuadida de que se cumplirá en María todo cuanto le ha sido dicho de parte de Dios. La actitud y las palabras de Isabel suponen que Dios le ha hecho una revelación. Tanto María como Isabel son dos modelos preclaros de fe evangélica para toda la comunidad mesiánica. La alabanza a María que Lucas pone en labios de Isabel es importante. Por una parte pone de manifiesto la fe que tuvo María en la concepción virginal. Y por otra, es testimonio de la veneración respetuosa que ya la iglesia primitiva comenzaba a tributar a la Madre del Señor.
¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? También aquí se alude a la maternidad divina, ya que con el título de Señor se designa a Dios a lo largo del capítulo 1 de Lucas. La exclamación de Isabel recuerda casi literalmente otra de David ante la perspectiva de la presencia del arca de Dios en su casa. ¿Cómo va a venir a mí a mi casa el arca del Señor? Segunda Samuel 6:9. Coincidencia subrayada por estas circunstancias. El arca del Señor estuvo 3 meses en casa de Obededón, y el Señor bendijo a Obededón y a su familia. Oh. Ante la presencia de María, Isabel experimentó sus benéficos efectos, como ella misma manifestó al punto. En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi seno. Como el arca en la casa de Obededón, María se quedó con ella unos 3 meses. Lucas 1:56. María era a todas las luces la nueva arca de Dios. Sorprende el paralelismo entre el arca del Señor y la madre de mi Señor. Bajo el juego de las transposiciones se intuye que María es el arca nueva. Ante ella, como anteriormente en presencia de la antigua, se advierte como por instinto el sentido de la propia indignidad y del respeto debido a lo sagrado. El apelativo mi Señor es de naturaleza mesiánica. Lucas en el Evangelio lo refiere 19 veces a Jesús. Es el único evangelio que hace de él un uso tan elevado. Ya en los párrafos de la infancia y de la vida pública, y por tanto antes de la resurrección. Recuerden que ¿cómo se llama? Este término que es teológico completamente, es el Kyrios, mi Señor, el Señor de la historia, es el Señor resucitado, es el Señor completamente de toda la humanidad, el Kyrios, que canta mucho San Pablo en uno de sus himnos, la famosa Kenos, Cristo Jesús se rebajó incluso a la muerte y una muerte de cruz. Ahí viene también usado mucho este término, Kyrios, que es un término completamente teológico y lleno de doctrina cristológica. Aquí Lucas se adelanta de alguna manera usando el término. ¿Cómo es que mi Señor, el Kyrios, que el Kyrios es un término griego, que de allí viene después de lo de latín, más bien no es latín, es griego, pero que se canta en canto gregoriano, Kyrie eleison, de ahí viene. Ok. Sí, de ahí viene Christe eleison, Kyrie eleison, Señor, ten piedad. Pero el término es completamente griego. El evangelista Jesús, entonces, el título de Señor, cuando el acontecimiento que relata anticipa o prefigura, a eso me refiero, de algún modo, el tiempo de la resurrección, la vida de la iglesia o la escatología. Y a les decía, este término se usa después de la resurrección del Señor. Las prerrogativas de santo e hijo de Dios como efecto de la intervención del Espíritu en el seno de la Virgen. El paralelismo velado entre María, que lleva la presencia encarnada del Señor, y el arca del Antiguo Testamento.
Todas estas son convergencias que sugieren que el niño de María es un rey Mesías y que pertenece a la esfera de lo divino. Entonces recuerden esto, estamos en un puro ámbito mesiánico, las esperanzas, las esperas, todo esto se mueve en este sentido. Se puede concluir que de la maternidad divina de la Virgen contiene la Escritura los gérmenes de los cuales la tradición viva de la Iglesia no cesará de deducir formulaciones cada vez más conformes con el lenguaje de los tiempos. Como lugar de encuentro entre lo divino y lo humano, María no es el centro, pero sí es central en el cristianismo. Ahí está la diferencia. El centro siempre será Cristo, pero la presencia de María con Cristo es central en el cristianismo. El misterio de Cristo está marcado por designio divino, de participación humana. Ha querido tener una madre, ha querido encarnarse mediante el misterio vital de una señora, de la señora bendita entre todas las mujeres. De este diálogo, de este ambiente de gozo, viene y surge el famoso cántico del Magnificat. Origen del himno. El Magnificat es un trozo poético insertado en el relato en prosa. Es un himno litánico de acción de gracias a la manera del Salmo 136. Está construido a base de alusiones a textos del Antiguo Testamento. La ausencia de referencias al nacimiento del Mesías confiado a María hace pensar que esta pieza no brotó directamente de los labios de la Virgen, obviamente, sino que debió nacer de los círculos de los pobres de Yahvé, o más probablemente en el ambiente litúrgico de alguna comunidad cristiana palestinense. Escrito en hebreo o fue escrito en arameo. Lucas lo tomó y lo tradujo en un griego al estilo de la versión de los 70. Esto es importante, porque todavía desgraciadamente encontramos grandes personalidades, hasta obispos, que si uno dice que eso no lo inventó María, para ellos se le acabó la fe. Y no es así, es así. Entonces, ¿cuál es la estructura primitiva de este cántico del Magnificat? El himno primitivo en lengua semita constaba tal vez de 8 dísticos, 8 por 2, 16 versos. En paralelismo complementario, en virtud del cual un verso hace eco al anterior y lo completa. 46b al 47, 48a al 49 y así sucesivamente, como pueden ver allí en el texto. Un primer fondo esencial lo encontramos en los versículos 46, 47, 49b y 50, que acumulan fórmulas muy corrientes en los cánticos litúrgicos judíos. Verificando las citas que ofrecemos a continuación, Lucas 1, 46b y 47, podemos encontrarla tranquilamente en 1 Samuel 2:1, en el Salmo 18, 17, en el Salmo 50 y siguientes, en los versículos, en el 103, versículo 1, en el versículo de Lucas 49b,
pueden encontrarse de igual manera lo mismo, 1 Samuel 2:2, Samuel 99, 3:5-9 y 111:9. En Lucas, en el versículo 50, lo encontramos en el Salmo 136, estribillo, Salmo 100, Salmo 107, Salmo 108, etcétera. Dentro de estas fórmulas, el cántico introduce la acción de gracias personal de María, 48, 49a. Toda esta está hecha a base de fórmulas que el Antiguo Testamento aplicaba a Israel. Así, Lucas 1:48 igual a Deuteronomio 26:7. Lucas 1:48b, Malaquías 3:12. Lucas 1:49, Deuteronomio 10:21. Aquí vemos todavía un ejemplo clásico y vean la transcripción y el paralelismo. Mi corazón rebosa de júbilo en Yahvé. Esto lo dijo Ana después de que se le anunció el nacimiento de su hijo. Mi alma canta la grandeza del Señor, María. Por eso me gozo con su ayuda, María, y mi espíritu se regocija en Dios mi salvo. No hay santo como Yahvé, santo es su nombre. El arco de los poderosos es roto, y acá ha desplegado la fuerza de su brazo. Los débiles se ciñen de fortaleza, dispersó a los hombres de corazón soberbio. Los hartos se contratan por el pan, hartó de bienes a los hambrientos y a los ricos los despidió con las manos vacías, que cesan de trabajar cesan de trabajar los hambrientos. Humilla y exalta, y acá derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Vean cómo la similitud del cántico de Ana, 1 Samuel, con la similitud del cántico de María, completamente iguales, para un paralelismo fuerte. De allí que pueden ver exactamente los autores. San Lucas toma ese himno que ya andaba allí, lo lleva precisamente y lo pone en boca de María como una acción de gracias. Este himno fue compuesto para Jerusalén, la hija de Sión, personificada como la esposa de Yahvé, probada, humillada, socorrida y liberada, que da luz al pueblo mesiánico y al Mesías. Vienen los textos donde corroboran esto. Dado su contenido, este himno convenía de manera excelente a la madre de Jesús, Mesías. Y así Lucas, retocándolo mediante una adición específica en relación a María, he aquí que desde ahora me llamarán bienaventuradas todas las generaciones, es lo que él aumenta, versículo 48b, lo puso en sus labios, siendo ella la que canta la grandeza de Dios, que ha cumplido las promesas hechas por Dios a la hija de Sión. Lucas 1:28, 2:35. Estructura actual del Magnificat. El retoque introducido por Lucas perturbó la estructura primitiva, y en la forma actual y definitiva, como se lee en el tercer evangelio, este himno consta de 3 estrofas. Versículos 46 al 50, 51, 53 y 54, 55. He aquí una escena claramente mesiánica. Lucas de inmediato va a lo esencial. El saludo de María sigue en 2 efectos. Primero,
El niño saltó de gozo en el seno de su madre. Este brinco es la expresión de la alegría mesiánica. El verbo griego utilizado por el evangelista recuerda el Salmo 114 o el Sabiduría 19 o Miqueas 3:20. El niño fue lleno del Espíritu Santo, cumpliéndose así el anuncio del ángel. Será lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. Ungido con el Espíritu Santo, el niño queda consagrado, profeta, para la misión que le va a ser confiada. 2. Isabel fue llena también del Espíritu Santo. El Espíritu Santo invade también a la madre y puede ahora pronunciar una palabra profética. Será la voz del Espíritu en ella. La expresión clamar con fuerte voz, y clamó con fuerte voz. Más que indicar el tono de voz, quiere hacer resaltar la importancia de las palabras. Isabel bendice a la madre y a su hijo. Isabel declara a María bendita entre las mujeres. El saludo de Isabel evoca las visiones del Deuteronomio, del libro de los jueces, del libro de Judith. La formulación griega esconde un superlativo semita. Entre todas las mujeres, María es la más bendecida de Dios. Hay razón para ello. María ha sido escogida para ser la madre del Señor. Y bendito es también el fruto de su vientre. Si el Mesías es y será objeto singular de las predilecciones divinas, esta escena supone cuanto ha sido dicho y revelado en el relato de la Anunciación. Isabel reconoce como su Señor al niño concebido en el seno de María. Este hecho redunda en honor de la madre, por eso es saludada solemnemente como la madre del mi Señor. El título Señor, con todo el alcance teológico de su significado, lo recibió Jesús en su glorificación. Es decir, como dice el evangelista San Juan, en su pasión, muerte y resurrección. El evangelista se complace en tributárselo ya, desde ahora, en la vida terrena. San Juan evangelista dirá, la glorificación del Señor es en su pasión, en su muerte y en su resurrección. La hora de Jesús es su glorificación, es su misterio pascual. Lucas lo antecede de alguna manera. Salto de gozo del niño el Señor de Isabel es como el saludo a su Señor, a su Mesías, presente en el seno de su madre. Todo esto es el trasfondo que hace, por lo cual Lucas pone en boca a María este cántico. Y dijo, mi alma proclama la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su siervo. Pues he aquí que desde ahora me proclamarán bienaventuradas todas las generaciones, porque ha hecho para mí grandes cosas el poderoso, y santo es su nombre. Y su misericordia pasa de generación en generación a los que lo temen. La primera estrofa irrumpe con una proclamación de María a Dios que es grande y que con un grito de exultación en Dios que es y se muestra salvador para su pueblo. En efecto, Dios ha fijado sus ojos en su sierva, humilde, pequeña y pobre, que por sí misma no tiene nada,
pero en quien Dios ha realizado grandes cosas. Él, que es el poderoso y que se llama el Santo, cuyo amor misericordioso se posa de generación en generación sobre aquellos que lo veneran y lo aman. María es aquí la representante de los pobres de Yahvé, los famosos que hemos dicho que se desarrollaron fuertemente esta espiritualidad durante el tiempo de Jesús, después del exilio de Babilonia, los Anahuim, los pobres de Yahvé, que con fe y humildad y devoción ponen su confianza en Dios y de que entre los cuales tenían que brotar el Mesías. Zacarías 9:9. ¿Y qué es eso grande que Dios ha hecho en ella, por el cual he aquí que desde ahora me proclamarán bienaventuradas todas las generaciones? En primer lugar, esa exclamación es una referencia clara a su maternidad, ya que sus palabras evoca el grito de Lía cuando supo que iba a dar un hijo más a su esposo. Bienaventurada yo, dice, pues me proclamarán bienaventuradas las mujeres. Lía era una de las esposas de Jacob, que después murió. Pues viene la última, me parece, fue Raquel, de la que nació el último, que es Benjamín y José. En segundo lugar, pone de manifiesto su visión profética. Las generaciones futuras hasta el fin de los tiempos la proclamarán bienaventurada por el hecho estupendo de ser la madre del Señor. No hay que olvidar que es Lucas quien puso esta frase en labios de María, lo cual revela la veneración profunda que la iglesia tributaba ya a la madre de Jesús, en la cual veremos ya al final de este evangelio su presencia en los Hechos de los Apóstoles, que es la única, en el primer capítulo, los primeros versículos, la encontramos ahí con el colegio apostólico. En esta estrofa, pues la Virgen María ocupa un puesto muy propio y personal. En ella, por pura elección divina, ha comenzado ya la realización de las promesas de Dios a su pueblo. En su seno está formándose el Mesías, un ungido del Señor, el futuro Salvador y Libertador. Esta estrofa se inspira en numerosos pasajes bíblicos. En el caso de Ana, madre de Samuel, en la historia de Elías, en la situación de Jerusalén, la hija de Sión, tantas veces humillada, y en algunos salmos, como pueden ver allí en todas esas citas bíblicas que vienen. La segunda estrofa, 51-53. Los pobres y humildes del Señor. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos despidió vacíos. La segunda estrofa presenta otro panorama. Anuncia el castigo de Dios a los soberbios de corazón, a los poderosos injustos y a los ricos avaros. Y canta, en cambio, la misericordia del Señor, que exalta a los humildes
y colma de bienes a los pobres. Estos tres dípticos son una rica síntesis de la doctrina profética y sapiencial de los pobres de Yahvé, pueblo oprimido, pobre y humilde, de los Anahuil, gente sencilla, sumisa de corazón a la voluntad divina, no tiene nada que perder y mucho que ganar. Los textos subyacentes del Antiguo Testamento en esta estrofa son, y allí vienen, primera de Samuel, segunda de Samuel, Sofonías, Job, sobre todo también, Salmo 89 y Salmo 107. Vamos aquí a terminar esta parte, la segunda estrofa, con este texto que viene del documento de Puebla, cuando vino el Papa San Juan Pablo II a México y hubo la segunda conferencia episcopal latinoamericano en la ciudad de Puebla. Estamos hablando del año 1979, en enero. Dice el documento número 297. El Magnificat es espejo del alma de María. En este poema logra su culminación la espiritualidad de los pobres de Yahvé y el profetismo de la antigua alianza. Es el cántico que anuncia el nuevo evangelio de Cristo. Es el preludio del sermón de la montaña. Allí María se nos manifiesta vacía de sí misma y poniendo toda su confianza en la misericordia del Padre. En el Magnífica se manifiesta como modelo para quienes no aceptan pasivamente las circunstancias adversas de la vida personal y social, ni son víctimas de la alienación, como hoy se dice, sino que proclaman con ella que Dios ensalza a los humildes y, si es el caso, derriba a los potentados de sus tronos. Juan Pablo II, Zapopan 4, este documento está allí. Tercera estrofa, Israel, siervo de Yahvé. La tercera estrofa canta la gratitud del pueblo mesiánico. Dios ha sido siempre fiel con su pueblo Israel, siervo suyo, y le ha mostrado su amor de misericordia el haber elegido ya a la madre del Mesías. Así se están cumpliendo ya las promesas de alianza eterna hechas a Abraham y a toda su descendencia. Si el Magnificat es un cántico personal de María, no es menos un himno del pueblo elegido. María no solo está jugando un papel propio e individual, sino que está personificando a todo Israel. Ella es la portavoz de su pueblo. María toma las palabras que el pueblo ha dirigido a Dios por muchos siglos y está representado a aquellos israelitas que, obedeciendo los mandamientos de Dios, guardaron su alianza y confiaron en que llegaría un día, y ahora es, en que el Señor cumpliría sus promesas. En este sentido, el Magnificat es la cumbre de la piedad del pueblo de Dios. Para comprender bien el Magnificat, hay que leerlo en el lugar donde se encuentra.
en las fronteras entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El himno es iluminado por lo que ha precedido y a la vez ilumina todo lo que va a seguir. El Magnificat proclama que las esperanzas de la primera alianza se están ya cumpliendo y que el reino de Dios está a punto de aparecer. Con esto pues terminamos lo que es bueno, está nada más una conclusión de esta escena de la visitación de María a su prima Isabel, que es María en casa de Isabel. Dice simplemente, permaneció María con ella como 3 meses y regresó a su casa. María debió permanecer en casa de Isabel hasta el nacimiento del niño Juan. Aquí concluye todo lo referente a María e Isabel. Es costumbre de San Lucas terminar todo lo relativo a un tema antes de pasar al siguiente. En todo el pasaje de la visitación brilla la persona de María como modelo de evangelización, pero una evangelización bien encarnada en la realidad y en la cultura. Vamos ahora a pasar a otro de los parágrafos importantes. Ya vimos la anunciación, la visitación. Ahora vemos el nacimiento y los hechos sucesivos. Aquí no vamos a profundizar mucho, sino vamos casi a anunciar nada más los temas en sí. Análisis del texto. El edicto de César Augusto. Y aquí empezamos el segundo capítulo. Son 2 capítulos de este Evangelio de la Infancia. Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo Cirino, gobernador de Siria. Iban todos a empadronarse, cada uno en su ciudad. César Augusto fue emperador del año 20 al 14 después de Cristo. Por varios documentos sabemos que durante su mandato ordenó empadronamientos en diferentes provincias del imperio. Según San Lucas, cuando Publius y Sulpicius Quirinus era gobernador de Siria, Augusto emanó un edicto para que todo el mundo romano se empadronase, tal vez en vista del pago, obviamente, del impuesto. La precisión, este primer empadronamiento supone que hubo otros después. Las fuentes que hasta el presente poseemos no nos permiten ajustar el dato preciso de Lucas con los censos conocidos por la historia romana. Según el historiador Flavio Josefo, Publio Sulpicio Cirino efectuó el censo en Palestina el año 6 después de Cristo. Él estuvo encargado de la política romana en el cercano Oriente desde el año 11 antes de Cristo. Jesús nació el año 7 o 6 antes de Cristo, ciertamente antes de la muerte de Herodes, que fue el 4 antes de Cristo. No podemos, pues, precisar si Lucas anticipó el censo del año 6 después de Cristo, o bien Cirino comenzó los trabajos del censo en Palestina
antes de la muerte de Herodes. Al hacer coincidir el nacimiento de Jesús con el cumplimiento de una ley romana, el evangelista ha querido tal vez sugerir que Jesús se ajustó voluntariamente a la situación de su propio pueblo y que nunca quiso tomar partido de rebelión contra Roma. El dato de que cada uno iba a su ciudad es ilustrado por algunos documentos de Egipto, donde consta que el censo romano se realizó allí de esa manera. José y María van a Belén. 2, 4, 5. Dice el texto, subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Algunos autores han creído que la noticia del nacimiento de Jesús en Belén no responde a una realidad histórica, sino solo es acomodación teológica en dependencia de lo proclamado por el profeta Miqueas. Mas tú, Belén de Efratá, aunque eres la menor entre la familia de Judá, de ti me ha de salir aquel que ha de dominar en Israel. Sin embargo, la convergencia de tres testimonios independientes, Mateo 2:5, Lucas 2:4 y Juan 7, dan fuerza a la tradición del nacimiento histórico de Jesús en Belén, la aldea de David. Algunos comentadores piensan que probablemente José era de Belén y que allí tenía su domicilio habitual, y que María era de Nazaret, o al menos ella vivía. Si esto es exacto, fue normal que después de su matrimonio en Nazaret, José regresara a Belén con María, su esposa, lo cual coincidió con la celebración del empadronamiento. Dice el texto, sucedió que al estar ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la sala. Sala es un término que aquí lo usan, pero es en el lugar prácticamente. Es de notar que San Lucas enfatiza, dio a luz a su hijo, ella, el primogénito. Al utilizar el posesivo de ella, el evangelista alude discretamente a la concepción virginal y al designar al niño como el primogénito, intenta subrayar la dignidad, los derechos y las obligaciones del primer hijo, sin que el término primogénito incluya a otros hijos más. A nivel de la teología de San Lucas, y dado el tiempo en que escribió su evangelio, años 75-80, aunque los narra como si fuera del año de los 70, no parece excesivo pensar que al usar el vocablo el primogénito, pudiera tener en su mente la doctrina cristológica elaborada por San Pablo.
El texto da a entender que la misma madre fue quien ofreció los primeros cuidados a su hijo. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. La razón de esto último es porque no había lugar para ellos en ese lugar. La palabra griega katalima se ha introducido por estancia, lugar, aparece en muchas versiones como posada. Hay que mantener la traducción sala o posada, pues no se trataba de un mesón de caravana, sino del aposento común de una casa en la que se alojaba la familia de José. El estado delicado de María, próxima a dar a luz, había exigido buscar un sitio más privado que la estancia común, y se escogió para ello el pequeño establo de la casa, de manera que al nacer el niño, la madre lo tomó y lo colocó en el pesebre, es decir, en el comedero del ganado, que sin duda estaba instalado en una pared del pobre albergue. El hecho de que Lucas mencione por 3 veces el pesebre, versículo 7, versículo 12 y versículo 16, revela que tiene para él un particular significado. Quiere subrayar el ambiente de sencillez, modestia y pobreza en que nació Jesús, y probablemente desea también evocar la queja de Dios contra Israel, que se lee en el profeta Isaías. Conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Israel no discierne. En base también a este texto, la piedad cristiana ha adoptado el pesebre de Belén con estos 2 animales de un texto anterior. Dice, el niño envuelto en pañales. Después de dar a luz al niño, María lo envolvió en pañales y lo reclinó en un pesebre. En ese gesto de la Virgen que envuelve en pañales al recién nacido, está todo el cariño de que es capaz una madre. Esta costumbre era conocida desde hacía siglos, pero Lucas concede especial relieve en este detalle. En efecto, vuelve sobre él otra vez en el versículo 12, cuando el ángel le dijo a los pastores: esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales, reclinado en un pesebre. Así pues, según el mensaje de los ángeles, la envoltura en pañales del niño por obra de María tiene un valor de signo. Invita a descubrir en ello una indicación que va más allá de las apariencias externas. Y por tanto se trata de un signo, pero ¿de qué? Partiendo de las mismas sugerencias de Lucas, se trata de un signo polivalente. O sea que tiene varios significados, o que puede tener varios significados. Y estos son los siguientes, por ejemplo, un signo, el primero, de una condición frágil, encaminada hacia el sepulcro. El niño envuelto en pañales significa que él, lo mismo que todos nosotros, asume un modo de existir, el humano, sujeto a límites, a debilidad y destinado también a la muerte.
Esta primera descodificación del signo de Navidad parece justificarse por estas dos observaciones. Primera, la gracia, la gloria de Dios que rodeó de luz a los pastores parece servir de contraste a los pañales que envuelven al niño. El recién nacido Mesías es de naturaleza divina, es el Cristo Señor Pascual, pero de ese origen glorioso no se revela nada por fuera. Ahora que ha nacido para nosotros, para todo el pueblo, versículo 10-11, se hace solidario de nuestra condición. No está rodeado de gloria. Sí, lo mismo que Dios está envuelto en luz. Ahora como hijo del hombre está envuelto en pañales, igual que cualquier niño necesitado de protección y de cuidados. 2. El fajamiento de Jesús recién nacido, Lucas 2, 7 y 12, apunta a otro fajamiento que nos recuerda también Lucas 23, 53, o sea, el del cuerpo exánime preparado para la sepultura. María envuelve en fajas al niño y lo pone en el pesebre. José de Arimatea envuelve el cuerpo de Jesús en una sábana y lo pone en el sepulcro. Esta relación entre ambas situaciones, ser señalada al comienzo de la vida de Jesús y al final de los días de Jesucristo, en los de su carne mortal, podría significar que el Mesías se hace partícipes con toda lealtad de nuestra suerte desde la cuna hasta el sepulcro. Por otro camino, Lucas repite quizá lo que Pablo reconocía en su célebre himno de Filipenses 2:5-8. Cristo Jesús, teniendo la naturaleza gloriosa de Dios, no consideró como condición tesoro el mantenerse igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo tomando la naturaleza o la condición de siervo, de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, y en su condición de hombre se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Es el famoso himno cristológico pascual o genótico de la génesis, Cristo que se rebaja hasta la muerte y una muerte de cruz. 2. El signo de los cuidados amorosos de María y de José. Si Jesús apenas nacer es envuelto en pañales, quiere decir que se vio rodeado de atenciones solícitas por parte de sus padres. Desde el mismo momento de ver la luz, no es un abandonado, sino que sobre él se inclinan más personas llenas de cariño. En primer lugar, su madre. En apoyo a esta lectura del signo, hay un detalle en el relato de Lucas que debe llenarse nuestra atención. En Lucas 2:12, el ángel ofrece el signo a los pastores diciendo: encontrarán un niño envuelto en pañales, reclinado en un pesebre. Pero cuando los pastores se dirigen a verificar el signo que se les había indicado, Lucas no escribe que encontraron al niño envuelto en pañales,
No te encontramos entonces envuelto en pañales. Nos encontramos con la aparición de que María y José, y es quizá casual esta solución, no lo parece. Algunos pasajes del Antiguo Testamento parecen insinuar la debida explicación. Se trata de Ezequiel 16 y Job, es decir, van y encontrar al niño envuelto en pañales, reclinado en un pesebre. Y después en el texto dice, cuando lo encuentran, encontraron a María y a José. Entonces, el libro de la sabiduría de Salomón dice, apenas nacido en pañales y con un mimo fui creado, dice Salomón. Luego, con un lenguaje pintoresco, Job dice que el mar, en el instante en que el Creador lo tutelaba existencia, experimentó la solicitud amorosa de Dios que le dio las nubes, vestido y el oscuro nublado por pañales. Ezequiel 16:4. Finalmente, prueba lo contrario cuando Jerusalén, que sintetizan el nuevo Israel, vio la luz, no fue entre pañales, porque explica el Señor, nadie hizo contigo estos deberes de piedad por compasión, sino que como un ser despreciable fuiste expuesta en un campo abierto el día de tu nacimiento. Esto era de ¿cómo se llama? El profeta Ezequiel. ¿Por qué? Les dijo eso porque Israel fuera infiel. Se iba con otros dioses paganos. Y por lo mismo hace esta declaración que por eso ni vio la luz, porque era despreciada. En síntesis, María, según refiere el evangelista, María estaba encinta como cualquier mujer de este mundo. Así debió emprender el viaje a Belén con su esposo José para realizar lo prescrito por el emperador Augusto en cuanto al registro para el censo. Allí se le cumplieron los días del parto. Por necesidad bien comprensible, buscaron un lugar más apartado para alojarse. Lo más adecuado fue una cueva donde se guardaba el ganado. María dio a luz a su hijo, la expresión de la idea de un parto real, no de un parto aparente. Después de eso lo envolvió en pañales y lo reclinó en un pesebre. Es la expresión del cariño de una madre para con su hijo. El evangelista da a estos pañales el valor de un signo de varias cosas, ya lo hemos visto un poco. Signo de la condición frágil del niño, encaminada hacia el sepulcro. El recién nacido es de origen glorioso, pero este origen no se revela nada por fuera. Al nacer se hace sólido, solidario con nuestra condición humana. No está rodeado de gloria como hijo del hombre. Está envuelto en pañales, igual que cualquier niño necesitado de protección y de cuidados. Signo de su destino a la muerte. El fajamiento de Jesús por María preanuncia el fajamiento que hará más tarde José de Arimatea con una sábana para ponerlo en el sepulcro. Signo de los cuidados amorosos de María, el hecho de estar depositado en un pesebre no indica que José y María no lo hubieran descuidado, al contrario, sobre él se inclinaba lleno de cariño. El evangelista ve en ellos los primeros testigos de la encarnación. Vamos a dar todavía un poco de descanso, unos 10 minutos, y después vamos a continuar todavía con San Lucas y lo que viene allí, el anuncio a los pastores.
Una cantidad Deja ver de cámara. Ese me acordó de inicios. No se perder no, normalmente yo los compraba mucho cuando en la escuela, porque le diría que el cuerpo, el todo podía pedir. Por donde me tocó venir a y como directora, aquellos decían que se estaba ahí. Vamos a ver algo, es decir, pero todo lo que sí, porque es una escalerita, ¿no? Así, y luego me alegaban y decía, no, por favor, no me alegues, que yo lo hice. Pero sí, sobre todo el poder sobre si realmente crecimiento. Y siempre querían tamales de y es que México la técnica y el director del equipo de oral y el invierno. Y cuando veníamos a talleres y cursos y esto, los utilizamos en la universidad. Y los estudiantes como sí, te pegan. Fíjate, mi esposo tuvo en la técnica 16. De ahí 21 años. Sí, claro. Y de hecho, sí. Yo jugaba ajedrez de la pandemia y él le gustaba la música. Él se interesaba y pensaba sobre el Y entonces como sí. Era Fray Carlos, porque me llamó hace rato que le corté. ¿Quiere la receta del pesto? Que por cierto, ahí tengo ya ayer, me prepararon la hierba, ¿cómo se llama? Ay, las hojitas, ¿sí? la hierbita. ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, ¿vale? Fíjese que ciertas cosas me acuerdo mejor en italiano que en español. En italiano se llama basílico. En italiano es basílico. Pero en español, ay, se me fue ahorita. Es que las aprendo a hacer en Italia. Y algo ya no tengo preparado, voy a hacer esta tarde. Luego no Te voy a dar la receta. Nomás se la voy a escribir. Sí. Mira, ahorita te digo, así. Ay, ¿cómo te llamas en el cuerpo? diga. Director de ahí. No sé qué te van a por ahí viene. Luego nos trae la comida. Ahora se va a la noche. Esta semana le toca estar allá y su hermana se paraliza con una pata de 3. Y le toca cuidarles. Porque tiene más que gastar. Albahaca. 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 Mi palabra
completamente árabe. No, Acá. un H. Porque en inglés, fácil. Y también en otros idiomas, pero en español, es albahaca, es una palabra. Sí. Sí. Bien, entonces vamos a continuar así. Vamos a descansar un poco. Vamos a ver ahora el anuncio a los pastores. Esta buena noticia es importante. Se trata de la revelación del nacimiento del Mesías hecha a los pobres. Son ellos los primeros, recuerden, antes de los magos de Oriente. Esta escena de Lucas equivale a la de los magos en Mateo. Aquí es la revelación a los pobres, como allá era la revelación a los magos de Oriente. El nacimiento de Jesús debió realizarse con toda sencillez y naturalidad. Sin embargo, tratándose de un acontecimiento inaudito, a saber, el nacimiento no solo del Mesías, sino del Hijo de Dios en carne humana, Lucas, como lo ha hecho también Mateo, acude a un género literario especial de estilo midráshico. Ya saben a qué me refiero. Para poner de relieve con riqueza de colorido la importancia divina del suceso o del acontecimiento. Dice el versículo 8. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso, es decir, al suelo, y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Los pastores eran gente naturalmente sencilla y pobre y con frecuencia despreciados y marginados de la comunidad. Estos pastores representan para Lucas a los pobres y humildes, a los Anawim, que aceptan con corazón abierto al Mesías. En la mente del evangelista, los pastores y el rebaño pueden evocar también el pasaje del profeta Miqueas sobre Belén, verdadera torre del rebaño. El ángel del Señor y su mensaje vemos en el versículo 9-12. El ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de grande temor. Pero el ángel le dijo, no temas, pues he aquí que les anuncio una gran alegría que será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy un Salvador que es el Señor en la ciudad de David. Y esto os servirá de signo. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Nuevamente el ángel del Señor es heraldo de una buena noticia. Los pastores se ven envueltos en la luz de la gloria del Señor. La gloria luminosa es la manifestación sensible de la presencia de Dios. Y ante tal manifestación los pastores se llenaron de temor. Es la reacción normal ante la experiencia inesperada de lo divino. Pero aquel los aquieta y les comunica la buena nueva. El mensaje angélico lleva el sello de San Lucas. Esa buena nueva es evangelio, causará inmenso gozo, que no solo será para los pastores, sino para todo el pueblo. Los pastores, pobres y sencillos, son los venturosos representantes del pueblo escogido, del pueblo mesiánico para quien ha nacido Jesús. No solo para sus padres, sino para todo el pueblo ha nacido hoy mismo un Salvador. El adverbio hoy proclama el ahora mesiánico. Lucas 23:43. Jesús es llamado Salvador. Este título de liberación, salvar,
fue dado a Jesús particularmente en las comunidades cristianas de origen helenista. Los títulos Cristo igual a Mesías y Señor los adquirió Jesús por su glorificación. Pero Lucas se complace en otorgarlos desde el momento mismo de su nacimiento. Ya lo llama Salvador. Salvador, Cristo, Jesús son tres títulos que definen la persona y la misión de Jesús desde el mismo momento de su aparición en este mundo. Salvador y Cristo son nombres que designan al Mesías davídico, libertador del pueblo mediante una liberación fundamentalmente espiritual. Señor es un título que lleva consigo una connotación de divinidad en efecto. El Antiguo Testamento reservaba celosamente el nombre de Señor solo para Yahvé. Por lo tanto, tanto Mateo como Lucas entrega por anticipado desde la concepción y el nacimiento de Jesús una riqueza completamente cristológica post-pascual. Ya les había dicho sobre el término griego Señor, Kyrios. El ángel da un signo a los pastores porque en la tradición bíblica el signo sirve para certificar la verdad del anuncio. Recuerden que esto ya lo habíamos visto en la presentación de las anunciaciones. En este caso, el signo no podía ser más simple, natural y modesto. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Tras el signo y gracias a un don de fe, los pastores deben ver a aquel pequeñito, al Mesías, al Salvador y al Señor. El himno de los ángeles. A ver, déjenme ver acá. Ah, sí. Bueno, antes de eso. Y sucedió que cuando los ángeles lo dejaron, se fueron al cielo. Los pastores se decían unos a otros, vayamos pues a Betlem y veamos lo que ha sucedido y que el Señor se nos ha manifestado. Dóciles a las palabras del ángel y al himno del ejército celeste, los pastores van a Belén para ver lo sucedido. Admirable acto de fe verdadero. Los pastores descubren que más allá de lo que el ángel de Dios les dijo, el Señor, quien está en acción, les ha descubierto su misterio. Dice, y fueron a toda prisa y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca de aquel niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. Y María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Vamos a hacer primero el himno de los ángeles, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres, ¿no? Dice, al instante se reunió con el ángel una multitud del ejército celestial que alaban a Dios y decían, gloria en las alturas a Dios y sobre la tierra paz a los hombres de su complacencia. Era necesario que tan grande acontecimiento como era el misterioso nacimiento del Mesías, el Hijo de Dios, fuera celebrado por el ejército angélico que forma la corte de Dios. La celebración angélica es ante todo una alabanza a Dios. El himno que cantan los tres ángeles era también como el Magníficat de María o como el Benedictus de Zacarías.
una pieza que ya existía antes, escrita originalmente en hebreo y que Lucas utiliza aquí en la procesión del Domingo de las Palmas. Lo utilizará Hosana al Hijo de David, Hosana al Redentor, etcétera. A Dios que está en los cielos le corresponde la gloria, y a los hombres que habitan sobre la tierra se les desea la paz, que es el bien mesiánico por excelencia, es el shalom. La precisión, hombres de su complacencia, no tiene sentido restrictivo, como si la paz fuera solo para un grupo privilegiado, sino es un calificativo, esto es, la humanidad entera, todos los hombres son objetos del amor de Dios, y para todos ellos está destinada la salvación que trae ese niño que acaba de nacer. Los pastores entonces ahora sí a Belén, y sucedió que cuando los ángeles dejaron se fueron al cielo, los pastores decían, vayamos al encuentro, lo que estábamos diciendo antes. Y fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se maravillaban de los que los pastores le decían. Y María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Al testimonio de los pastores se siguieron dos reacciones. Primero, los oyentes se admiraban de lo que oían. Dos, en cuanto a María, ella conservaba todas esas cosas, meditándolas en su corazón. Con ella, con esta referencia, San Lucas quiere manifestar delicadamente que María se preocupa por descubrir el significado profundo de cada uno de los acontecimientos, y que fue ella quien transmitió esos recuerdos que debió comprender mejor a la luz de la Pascua. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Los pastores, al haber visto y oído, habían quedado convertidos en testigos personales de los acontecimientos mecánicos. Después de eso se marcharon, dice, glorificando y alabando a Dios. La gloria y la alabanza a Dios son un tema predilecto de San Lucas. Y ustedes pueden ver allí todas las citas donde hace y se presenta esto que estamos diciendo. Vamos a terminar esto con la síntesis. Los pastores que se presentan en el lugar son figura de los primeros evangelizadores de la comunidad cristiana, que vuelve a meditar en el nacimiento de Jesús, pero a la luz de la Pascua. Por ello, algunas expresiones que aquí se encuentran, los llenó de luz, etcétera, son más bien típicas de lo sucedido después de la resurrección del Señor. La cueva o sepultura del Calvario ilumina la cueva del nacimiento en Belén. En Belén ven al niño envuelto en pañales. En el Calvario verán los pañales, pero sin ver a Cristo resucitado. Entre ambos relatos hay un nexo, en cuanto uno anticipa y precede al otro, pero de modo antitético. La cuna de Belén anticipa los esplendores de la Pascua. Serán los evangelizadores los que darán a conocer el valor de este signo.
El niño nacido en Belén es igualmente que el Cristo resucitado, el Salvador, Cristo y Señor, que ellos anuncian. La sobriedad del relato de Lucas sobre la encarnación dan testimonio del rebajamiento de Dios que sale del seno de María para presentarse como hombre en medio de los hombres, sin estrépito, lejos del lujo y apariencia de los poderosos. Que así sea. Así terminamos por hoy esto. Mañana, bueno, mañana no. Nos toca hasta la próxima semana, el último día, el día 15, y vamos a terminar lo que sería lo que nos falta de este Lucas, y esperemos que nos alcance, yo creo que sí, un poco al menos mencionar la presencia de María en la primitiva comunidad cristiana, concretamente en el colegio apostólico, donde está orando por la venida del Espíritu Santo. Que así sea. Entonces, como ven, está lleno de contenido teológico profundo que hay que ir asimilando, ir leyendo. Espero, en caso mañana o pasado, darles o enviarles la despensa para que vayan leyendo, vayan estudiando y vayan haciéndolo como lo hizo María, y en este sentido nos deja este grande ejemplo. María meditaba todas estas cosas en su corazón, porque quería entender, quería comprender el misterio de Dios. Y eso es lo que también nosotros pretendemos al estudiar la Mariología, entrar un poco, asomarnos un poco al misterio de Dios que es tan grande y que al mismo tiempo ese misterio no está lejos, sino está también tejiéndose en nuestras vicisitudes humanas. Así es, como lo hizo en la historia sagrada y continúa haciéndolo en todas las sociedades. Bien, entonces, pues terminamos y nos vemos hasta la próxima semana, el lunes, digo el viernes, para concluir todo. Ahí también les voy a mandar el examen y va a ser con la misma dinámica, es decir, confío plenamente en ustedes, en la seriedad y en somos personas adultas. Y les digo, la idea del examen es sobre todo para ustedes mismos, que vean hasta qué punto se ha asimilado algunos de los contenidos que se les ha dado. Y por eso se les da el material para que después ahí lo tengan presente, no lo abandonen ahí, ya terminó el curso y se está, no, sino lo tengan presente y vayan poco a poco, exactamente leyéndolo, meditándolo y tratando de confrontarlo, sobre todo teniendo una Biblia, teniendo los textos, es mucho mejor. Entonces, Sí. próximamente le digo a Luis Pisa que les envío el material, es decir, la despensa, aunque falta todavía la parte de San Mestre, y también el examen. ¿Sale? ¿Vale? Sale. Sale. Sí, padre, gracias. Vale, de acuerdo, gracias, padre. Que tengan- Andrés, que estén Gracias. bien, Gracias, hasta luego. Gracias, igualmente, padre. Andrés, vamos a hacer una oración. Sí. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa María, Reina de tus siervos y siervas, ruega por Por nosotros. nosotros. Ándeles pues. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bye. Ándeles. Dios lo bendiga y lo cuide. Hasta luego. Ya mañana seguirán otro tema.
María Soledad es la fundadora de las ciegas. María de la Soledad, María Soledad. ¿O no? ¿No?